Bueno, entonces, como les mencionaba, en el aula virtual también está publicado. Si está publicado, no recuerdo con ustedes, una carpeta. Y ahí está la información. No sé, me confirman. Revisen, por favor. Tableros de control 2. Está el mismo archivo del PDF y el Excel para hacer la práctica. Me confirman si no para subir esa información. No, profesor, no hay una carpeta que se llame así. No, no está. Ya. Hay una que dice tableros de control dashboard. Esa. Ya, esa es la 1, la que vimos la clase anterior. Debe haber uno que diga 2. Ya. ¿No? Ya voy a subir, me parece. No, ya, listo. Bueno, ya les voy a habilitar la carpeta. Vamos a manejar el criterio de hacer un nuevo gráfico, ¿no? Puntualmente el gráfico que vamos a manejar es el gráfico de el medidor o un gráfico, un velocímetro. Ya, entonces ya les publico para poder también trabajar, que ustedes también vayan viendo esa parte. Bueno, en sí vamos a seguir revisando ya los criterios para poder armar nuestro tablero de control, ¿no? Queremos ya llegar a ese punto de poder establecerlo. Vamos a ver qué necesitamos, cuáles serían los pasos previos para poder armar justamente ya el tablero de control. Bueno, ya estoy ingresando al curso. Cuatro, 11. Ya. En todo caso, como les decía, es importante la parte de los KPIs, ¿no? De los indicadores claves de gestión. Ahí vamos a ir determinando cuál es la información que queremos mostrar, cuál es la información más relevante, en base justamente a la definición de esos indicadores. Bueno, adelantándome un poquito a la clase, hoy vamos a trabajar con un ejemplo que nos vamos a enfocar en la parte del análisis financiero. Yo sé que aquí estamos de distintas carreras, ¿no? Entonces, de pronto para algunos ya asumo que vieron algo sobre análisis financiero y de pronto otras no han visto nada. Igual no hay ningún problema. Vamos a topar ese tema, no vamos a profundizar, ¿no? Porque en sí es bastante también, pero vamos a topar ciertos aspectos. En todo caso, lo que quiero que quede claro es que vamos a trabajar con ciertos indicadores dentro del aspecto del análisis financiero. Como les comentaba, vamos a orientar un poco nuestro trabajo aquí en clase a un tema. En este caso vamos a trabajar con un tema financiero, ¿no? Con el análisis financiero. De cierta manera vamos a ir orientando nuestro trabajo aquí a esa parte. Y ahí vamos a ir revisando ciertas razones financieras. Entonces, bajo ese criterio, debemos tener más o menos algún conocimiento sobre el criterio de razones financieras, que ya vamos a revisarlo, ¿no? Justamente en el ejemplo que ya van a visualizar, trata sobre eso. Estoy poniendo el ejemplo. Ya, entonces déjenme arreglar para que ya lo puedan ver.
Ya, está publicado. Entonces, hay una carpeta que se llama tableros de control. Tableros de control 2. Ya, entonces, ahí está la información. El archivo PDF es el mismo que ya estamos trabajando. El archivo de Excel, ese sí es el que vamos a trabajar el día de hoy. Ya. Bueno, entonces, ahí tienen la información, ¿no? La verdad pensé que ya les había subido. Bueno, voy a seguir admitiendo. Hay personas acá. Listo, entonces. Ahora sí, voy a proyectar para ir viendo una parte del contenido y de ahí trabajamos ya directamente con la parte de la práctica, digámoslo así. Ya, listo. Esta presentación es la con la que estamos trabajando, ¿no? Esta es la que trabajamos la semana anterior, asimismo. Vamos a seguir viendo algunos elementos. Había quedado planteado, como decir, la parte de los KPIs, ¿no? Entonces ustedes a través de la consulta leyeron, ya tenemos más claro este criterio. Apegándonos al ejemplo que vamos a trabajar en una empresa, en una entidad, se manejan 4 criterios para medir justamente el análisis de una empresa dentro del ámbito financiero. Ahí medimos la liquidez, medimos la parte de lo que es el endeudamiento, medimos la productividad y medimos la rentabilidad. Dentro de esos parámetros tenemos muchos indicadores, tenemos muchos ratios, métricas. De ahí vamos a ir escogiendo ciertas métricas para ir estableciendo justamente nuestro criterio de ir evaluando, de ir analizando la empresa. Bueno, ya vamos a verlo eso en el archivo de Excel. En todo caso, lo que queremos tomar en cuenta es este criterio. ¿Cuál es la planificación que se debe hacer para hacer un dashboard, ¿no? Para hacer un tablero de control. Bueno. Aquí lo tenemos representado como pasos, digámoslo así. Entonces, el primer paso, definir el objetivo general que se quiere conseguir. Un dashboard, de cierta manera lo decimos, es un informe. Justamente este informe, lo que queremos presentar debe estar basado en base a un objetivo. Entonces, primero se debe establecer el objetivo que se quiere llegar a cumplir con la elaboración del DAL. Es decir, si nosotros queremos justamente analizar la situación financiera de una empresa, obviamente el objetivo va a ir por ese lado, ¿no? El análisis financiero de la empresa. Si queremos mostrar algún otro tipo de información, el objetivo se tiene que adaptar a lo que queramos mostrar. Bueno, 2. Definir quiénes serán los destinatarios finales del dashboard, cómo lo utilizarán, el nivel de detalle requerido, etc. Aquí vamos a entender de cierta manera que el informe, el dashboard, no va a ser lo mismo, depende a quién esté dirigido. Si, por ejemplo, queremos dirigir esto para la parte gerencial, ¿no? Porque esta es una herramienta para la toma de decisiones, obviamente vamos a poner elementos que ayuden a ese criterio de tomar decisiones. Y va a ser muy distinto a si, por ejemplo, queremos mostrar las fortalezas de la empresa a los clientes, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a manejar 2 conceptos diferentes y por ende el diseño del tablero de control va a cambiar. El uno está dirigido para la parte gerencial, el otro para los clientes. Son información distinta que es de interés para cada uno de esos elementos. 3. Definir los indicadores, los KPIs, que al final son los que guiarán en la toma de decisiones. Podemos tener una gran cantidad de indicadores, pero de pronto no los vamos a utilizar todos. Debemos definir cuáles van a ser los más relevantes, los que me presenten, en este caso, la información más relevante que quiera mostrar. Y de ahí se va haciendo una selección. 4. Definir las fuentes de datos que alimentarán al dashboard,
cuando ya esté terminado. Obviamente necesitamos datos, ¿no? Para poder representarlos. Entonces, hay que definir totalmente cuáles van a ser los datos de entrada, con qué datos vamos a trabajar para hacer nuestro dashboard. Y 5, definir las dimensiones, los criterios por los que la información se mostrará y los filtros, formas de segmentar o acotar los datos y la información. Podemos tener muchos datos al inicio, ¿no? Una gran cantidad de datos, bases de datos completas. Pero todo eso no lo vamos a mostrar en nuestro informe. Es decir, ahí empezamos ya con el criterio de seleccionar, filtrar los datos más adecuados, más relevantes, de acuerdo justamente a lo que queramos mostrar. Ese manejo de los datos lo hemos de ver la siguiente clase, ¿no? Ahí ya puntualmente trabajamos con la parte de los datos. Bueno, esto entonces adelantamos, ¿no? Ya sabemos que para hacer un dashboard vamos a manejar 5 pasos. Bueno, voy a pasar directamente ya al archivo de Excel para empezar a trabajar con esa parte, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir. Voy a compartir la parte del Excel. Bueno, listo. Estoy en el entorno del Excel, ¿no? ¿Me confirman? ¿Sí lo están viendo? Sí, profesor. Ya, ok. Bueno, aquí vamos a ir directamente a la última hoja. Nos dice Dashboard. Ya, si nos fijamos aquí en esta última hoja, yo tengo ya un ejemplo realizado, ¿no? Esto es lo que queremos hacer. Queremos hacer un gráfico de esto, se los denomina como medidor o velocímetro. Entendemos, ¿no? Que esta flecha, esta aguja, se va a ir moviendo de acuerdo a los datos que vayamos ingresando. Ya. Esto es entonces el gráfico que queremos ir haciendo. Este ya está hecho, lo vamos a hacer obviamente desde cero. Pero primero vamos a entender de qué se trata toda esta parte del ejercicio. Como les dije, vamos a trabajar con una parte del análisis financiero. Para hacer análisis financiero yo necesito los insumos, digamos así. Básicamente lo que necesitamos son los estados financieros de una empresa. Si nos damos cuenta en la hoja estados financieros, yo tengo un balance general y tengo un estado de resultados, que estos serían los elementos principales, ¿no? Estos serían los estados financieros principales. Obviamente esto ya está hecho. Aquí no vamos a hacer nada. Simplemente estamos indicando que vamos a utilizar esta información. Entonces, para hacer el análisis financiero se basa en los estados financieros. Estamos aquí manejando un año, no un periodo, el año 2019. Listo. En base a estos datos, estos serían nuestros datos de origen, ¿no? Nuestra base de datos. Ahí en la pestaña datos, yo ya empiezo en cambio a trabajar con indicadores, en este caso de razones financieras. Y el primer indicador me dice razón circulante. La razón circulante tiene que ver o está expresado como el activo circulante dividido para el pasivo circulante. Esta es una razón financiera que ya está determinada, ¿no? O sea, ya existe esta fórmula, obviamente. ¿Qué mide esta razón financiera? Esta razón financiera mide la parte de la liquidez de la empresa, de la organización. Entonces, queremos determinar de cierta manera cómo está la empresa en términos de liquidez. Para hacer eso, utilizamos esta razón financiera. Hay otras también, vamos a irlas determinando. En base a los datos que tenemos, ¿no? Todos estos datos son de los estados financieros, principalmente del balance. Entonces, simplemente aplicamos la fórmula y obtengo este valor, 2.82. Este valor hay que saberlo interpretar. Este valor nos indica algo, ¿no? Entonces, en este caso,
Estamos dentro de las razones de liquidez y a cada razón financiera se acostumbra también a manejarlas con un promedio. ¿Para qué nos sirve este promedio? Este promedio nos va a servir para poder comparar. En este caso, el promedio industrial nos dice es 2.5. Eso quiere decir que nuestro valor lo vamos a comparar contra el valor del promedio. Y de ahí yo ya puedo establecer la interpretación, es decir, ya puedo decir, está por encima del promedio, es bueno, está abajo del promedio, es un valor bajo. Bueno, a partir de eso ya podríamos determinar la interpretación. En este caso, como tengo 2.82, está por encima del promedio, ¿no? Entonces nos dice, la compañía en el año 2019 tiene una liquidez corriente muy buena, ya que supera el 2.5 del promedio industrial. ¿Cómo también se lo interpreta? También nos dice que tengo esta cantidad, $2.82 por cada dólar de deuda. Obviamente puedo pagar, ¿no? Y tengo un excedente. Entonces, por lo tanto, este valor es bueno, es aceptable. Yo podría decir entonces, como vemos aquí, que la liquidez corriente es muy buena. Listo. Esto lo estamos representando de manera gráfica, ¿no? Lo estamos representando de manera gráfica a través de este medidor. Esta flecha apunta entonces a 2.82. Y aquí es muy importante el criterio de los colores. ¿Cuándo no es un buen valor? Principalmente es un valor malo cuando es menor a 1. Entonces, como vemos aquí, ¿no? En esta parte yo tengo de color rojo. Si mi flecha apuntara acá, significaría que tengo un valor ya no bueno, ¿no? Un valor malo. Por decir algo, voy a cambiar un valor. Voy a cambiar algo para ver cómo cambia, ¿no? Ya, bajó en algo. Ya, supongamos voy a cambiar otro valor más. Ya, bueno, vemos que la aguja obviamente se mueve ya para la parte roja, ¿no? Eso significaría que ya se está aproximando de pronto a donde hay dificultades. Ya. La lectura de nuestro medidor justamente va en ese sentido, ¿no? Solo viendo la parte visual, yo ya podría interpretar. Si veo que apunta acá a la parte roja, obviamente ya digo, ese es un valor que tiene algún tipo de problemas. Y en cambio, si apunta más ya a la parte verde, puedo considerarlo valores aceptables. Recuerden lo que les he dicho, ¿no? Un dashboard es sumamente visual. Simplemente viendo, nosotros ya podemos determinar qué está bien, qué está mal. Entonces, es muy importante esta parte de los colores. Bueno, voy a dejar como estaba. Ese es como está normalmente. Bueno, vamos a trabajar, ¿no? Vamos a hacer nuestro propio medidor. Para eso vamos a trabajar con una segunda razón financiera. Entonces, aparte de la razón circulante, yo tengo acá otra razón financiera, la prueba ácida. Esta también está dentro del ámbito de la liquidez de la empresa. Queremos medir la liquidez sin tomar en cuenta los inventarios. La prueba ácida, entonces, la fórmula nos dice activo circulante menos los inventarios dividido para el pasivo circulante. Esto ya está determinado, ¿no? O sea, estas fórmulas ya son establecidas. Al aplicar la fórmula, entonces nos da un valor de 2.02. Asimismo, esto tiene una interpretación. Pero aquí el promedio industrial, en cambio, es 1. O sea, ¿contra qué vamos a comparar? Vamos a comparar contra 1. Aquí la interpretación es justamente eso. Por cada dólar de deuda, yo voy a tener 2.02 dólares para cubrir la deuda. En otras palabras, sí podría cubrir, ¿no? ¿Cuándo habría problemas? Cuando aquí de pronto tengo un valor menor a 1.
por decir algo, tenemos 0.6. Eso significaría que tendría 60 centavos para cubrir, por cada dólar de deuda tendría 60 centavos. Es decir, no alcanzaríamos a cubrir las deudas, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí habría un problema. Y eso es justamente lo que vamos a ir identificando de manera visual a través de las gráficas. Bueno, en este caso el valor es 2.2, ¿no? Y este es el valor que queremos representar. Bueno, vamos entonces acá y vamos a empezar con el proceso de hacer este gráfico. Esto lo vamos a ver como una secuencia de operaciones. Vamos a ir haciendo pasos. Entonces, de cierta manera, hay que irlas haciendo en este orden para que nos funcione bien. Primer paso. Bueno, una de las definiciones de dashboard nos dice que nuestros elementos gráficos tienen que ocupar una sola pantalla, ¿no? Es decir, digamos, en todo lo que yo veo en este momento, en esta sola pantalla, yo debo acomodar todos mis elementos para que no haya necesidad de mover justamente las barras de desplazamiento. Ya. Bajo ese criterio, obviamente voy a ir colocando mis elementos en esta área visible. Pero va a haber ciertas operaciones que necesito manejar de manera, digámoslo así, invisible. Esto luego se lo va a ocultar o se los va a ocultar prácticamente, ¿no? Entonces, voy a trabajar acá. Luego esto hay que ocultarlo. Ya. Voy a definir primero una escala. Vamos a definir primero una escala del medidor. ¿A qué me refiero con eso? Si se dan cuenta aquí, nuestra escala de medición está dividida en 5 partes. Entonces, aquí tengo 5 partes, ¿no? Ya. Ese sería el primer paso. Queremos ver cómo dividimos, en cuántas partes dividimos nuestra escala de medición. Esto depende justamente del indicador, ¿no? De la razón que estamos manejando. La prueba ácida es un valor que se maneja entre 0 y máximo 5, o sea, es un valor por ahí. Por lo tanto, voy a decidir o voy a manejar una escala, para cambiar de esa de 5, voy a manejar en una escala a 4. Entonces, voy a particionar el área del velocímetro en 4 partes. Eso quiere decir que del 100%, al dividir para 4, voy a obtener 25%, ¿no? Entonces, este 25% lo voy a manejar como dato previo. Voy a necesitar 4 partes de 25% y una parte total del 100%. Ya vamos a ver para qué necesito esto. Esta es la parte de inicio, ¿no? Defino primero, esto está en relación a la escala. Quiero dividir mi medidor en 4 partes. Por lo tanto, 100 dividido para 4 a 25. Si en otro dashboard, en otro medidor, quiero dividirlo en 10 partes, ahí simplemente sería 100 dividido para 10, tendría que formar 10 partes del 10%, ¿no? Bueno, ya vamos a ver y ahí se dan cuenta cómo manejamos. Ya. Con esta información previa, voy a realizar la gráfica. ¿Qué gráfica utilizamos? Vamos a trabajar con una gráfica de anillo. Y esta sería la primera parte del gráfico. Entonces, al graficar esto, vamos a obtener de esta manera nuestro anillo. Empezamos a darle forma. Este título no lo quiero, lo voy a sacar. Las series también no lo quiero, lo saco. Ya. Y vamos a habilitar la barra de herramientas lateral, ¿no? Entonces, clic secundario, formato del área del gráfico. Y se nos habilita acá en la parte izquierda esta barra de herramientas. Eso es importante para ir dando algunas propiedades. Listo. Empezamos a personalizar el gráfico. Le doy un clic sobre el anillo.
Vengo acá a las opciones de serie. Y en estas opciones de serie, aquí tengo ángulo del primer sector. Y aquí voy a manejar 270 grados. Entonces pongo 270, le doy Enter. Y vemos que la figura rotó, ¿no? Sobre su propio eje. Entonces la figura la tengo de esta forma. Siguiente paso, voy a quitar esta parte azul, esta parte inferior del anillo, pero no lo voy a borrar, simplemente lo que le voy a hacer es invisible. ¿De qué manera? En la parte, enmarco esta parte, ¿no? Entonces, ahí lo que vamos a hacer es a trabajarlo sin relleno y el borde sin línea. Entonces, como vemos, desapareció esa parte, ¿no? No la hemos borrado, esa partecita sigue estando ahí. Pero lo que hicimos es justamente quitarle el relleno, quitarle las líneas. Y la gráfica la tenemos de esta manera. Como ya nos damos cuenta, esta es la parte ya del medidor, ¿no? O sea, esta es la parte en donde tiene que irse colocando ya la flechita. Listo. Como vemos en la gráfica y como ya lo estamos diciendo, prácticamente la flechita viene a ser otro gráfico. Entonces, a este gráfico de aquí, lo señalo, vengo acá, diseño de gráfico, seleccionar datos, y acá, en la serie, voy a agregar una serie. Entonces, doy clic sobre agregar. Me aparece esta ventanita, nombre de la serie. Esta va a ser la que va a definir la flecha. Entonces, le pongo como nombre flecha. Y acepto, no cambio nada más. Solo le puse el nombre flecha y aceptamos. Aceptamos. Listo. El gráfico entonces lo tenemos de esta manera. Ahora señalo al anillo exterior y ahora cambiar tipo de gráfico. Le doy un clic acá, cambiar tipo de gráfico. Nos aparece esta ventana. En esta ventana, como se dan cuenta, yo puedo ir definiendo qué tipo de gráfico tiene serie 1 y qué tipo de gráfico le vamos a poner a flecha. Serie 1 se va a mantener, ¿no? Porque es el arco donde está la escala. Entonces, lo dejamos como está. Pero flecha sí lo vamos a cambiar. Entonces, a flecha lo cambiamos a un gráfico de dispersión con líneas rectas. Entonces, encontramos este gráfico de dispersión, líneas rectas, y el gráfico va a quedarnos de esta manera. Entonces, le damos a aceptar, y el gráfico ahora lo tenemos ya de esta manera. Nos apareció una cuadrícula, ¿no? Ya. La parte de acá obviamente la mantenemos y nos apareció una cuadrícula. Esta cuadrícula es muy importante y vamos a fijarnos en algo. Este punto 0, 0, ¿no? Este es un, digámosle así, un plano cartesiano. Entonces, este punto 0, 0 va a ser el origen de nuestra flecha. Por lo tanto, este punto lo debo pasar acá. El punto 0, 0 tiene que estar aquí. Si se dan cuenta, el punto 0, 0 está acá, ¿no? Ya. Queremos que el punto 0, 0 sea este. ¿Para qué? Porque este es el origen de nuestra flecha, ¿no? Desde aquí va a salir la flechita. Para hacer eso, entonces, vamos a trabajar con los ejes vertical y horizontal. Le doy un clic sobre el eje vertical. En la parte izquierda, escojo opciones del eje. Y dentro de opciones del eje tengo límites.
Ahí voy a establecer entonces como límite -1, el mínimo, y como máximo 1. Esto que hice con el eje vertical, también lo voy a hacer con el eje horizontal. Entonces apuntamos al eje horizontal, lo mismo, opciones del eje, mínimo -1 y máximo 1. Como vemos, se movió la escala, ¿no? Y ahora el punto 0, 0 ya es este punto. Entonces, ya tengo definido el origen. Desde aquí van a ser la flecha. Por matemáticas, geometría, todo eso, sabemos que para hacer una línea cualquiera, necesito al menos 2 puntos, ¿no? Necesitamos 2 puntos. Aquí ya tengo mi primer punto, que es 0, 0. Necesito establecer el otro punto para que en base a eso ya se nos pueda dibujar la línea. Para hacer eso vamos a trabajar, regreso acá a datos. Lo dejamos por un momento nuestro gráfico. Regresamos a datos. Y en la parte acá inferior yo tengo esta tablita. Definir punto de origen y finalización de la flecha. Como les decía, para poder dibujar una línea necesito 2 puntos, ¿no? Entonces, ya tengo el primer punto que va a empezar en 0, 0. El segundo punto es el que tengo que definir. ¿Cómo lo definimos? Lo vamos a definir en base a una fórmula que la tenemos acá. Para determinar el segundo punto en X, vamos a trabajar con esta fórmula. Menos coseno de pi que multiplica al resultado, que ya vamos a ver cuál es. Y para determinar el punto 2 en Y, la fórmula es seno de pi que multiplica el resultado. Estas fórmulas las vamos a aplicar en nuestro ejemplo. Entonces, acá. Para el punto 2 de en X me dice menos coseno de pi que multiplica al resultado. En nuestro caso, ¿cuál es el resultado? Aquí voy a primero a tomar en cuenta el resultado global. ¿Cuál es el resultado global de esta razón financiera? Este, ¿no? El valor de la prueba ácida. Entonces apunto acá. Y lo mismo para el punto 2 en Y. Entonces, vengo acá y apunto a este valor. Es decir, la recta se va a formar en base a estos 2 puntos. Ya. Aquí una situación que quiero que se den cuenta, ¿no? Ya. Básicamente, entonces, ya tengo los 2 puntos. Con esto ya puedo graficar nuestra recta. Y justamente vamos a hacer eso. Entonces, vuelvo de nuevo acá al dashboard. Mister, Dígame. ¿puede volver a repetir esa partecita de allí? ¿Cómo seleccionó el coseno y eligió el resultado total? Ok. Ya, regreso acá, ¿no? Ya, entonces, aquí para encontrar el punto 2, tanto para X como para Y, trabajamos con una fórmula ya determinada. La fórmula para encontrar en X nos dice menos coseno de pi que multiplica el resultado. Y para encontrar en Y es seno de pi que multiplica el resultado. Eso en términos generales. En nuestro ejemplo puntual en el que estamos trabajando, el resultado de la prueba ácida es 2.02. Este sería nuestro resultado. Por lo tanto, aplico la fórmula, ¿no? Menos cos, paréntesis, pi, abro y cierro paréntesis, multiplicado por la celda, ¿no? B29, que es la que apunta acá. Ahí obtenemos el valor del punto 2 en X.
Para obtener el punto 2 en Y, ahora se aplica la fórmula seno de pi que multiplica el mismo valor, es decir, a la celda B29. Esto entonces para, obviamente, poder graficar que la recta, la gráfica se mueva en relación a los datos de entrada, ¿no? Ya vamos a ver, si cambiamos nuestros datos de entrada, tiene que cambiar todo esto. Y por lo tanto, tiene que cambiar también la flechita. Bueno. Aquí una situación que, como les dije, ya la vamos a ver luego. Este valor de 2.2 lo estamos manejando en relación a todo el 100%. Ya vamos a ver luego cómo lo manejamos en relación a la escala que definimos, ¿no? Recuerden que estamos trabajando con una escala en este ejercicio. Ya. Vengo acá de nuevo al dashboard. Aquí lo que queremos es ya visualizar la línea, la flecha, ¿no? Primero va a ser una línea, luego le damos ya la apariencia de flecha. Doy un clic sobre el gráfico, me voy acá a diseño de gráfico, seleccionar datos, se nos abre de nuevo esta ventanita y lo que voy a hacer aquí es a modificar la serie flecha. Entonces le doy un clic en flecha y modificar. Nos aparece esta ventana. Nombre de la serie sigue siendo flecha, no la cambio. Valores X de la serie. Aquí voy a cargar los valores de esta tabla. Como me dice, los valores de X, de manera vertical, ¿no? Los valores de X. Y acá abajo me pide los valores Y de la serie. Entonces, apunto a los valores Y de la serie. Ya tendría cargados entonces los valores de los dos puntos. Acepto. Y vemos ya en nuestra gráfica que nos aparece una línea dibujada, ¿no? Entonces nos aparece ya esta línea en color naranja. Esta es la línea que hace referencia ya a nuestro medidor, a nuestra aguja. Pero aquí una consideración, ¿no es cierto? ¿Con qué valor estoy trabajando? Aquí se está trabajando con un valor de 2.02. Por lo tanto, esto justamente está en términos de ese valor, ¿no? De 2.02. Pero recuerden que nosotros estamos trabajando con una escala de 100 a 4. Entonces, esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4. Por lo tanto, tenemos que manejar asimismo este valor en relación a la escala. Para hacer eso, volvemos de nuevo acá. Y vemos que aquí me dice escala, ¿no? Ya. En este caso vamos a manejarlo de esta manera. ¿En cuántas partes dividimos nuestro medidor? Lo dividimos en 4 partes, ¿no? Entonces, 4 partes es al 100%. Aquí pongo el valor en 2.2, es decir, el valor de la prueba ácida. ¿A qué porcentaje corresponde? Entonces, corresponde al 50.47%. Este es el valor con el que debemos representarlo en el medidor. Esto lo hacemos porque estamos trabajando con una escala, ¿no? Va a haber otros indicadores que trabajan ahí sí en base al 100%. Ahí no sería necesario realizar esta conversión. Aquí sí, vamos a realizar esta conversión. Por ende, aquí en las fórmulas ya no voy a apuntar a este valor, ¿no? Sino vamos a apuntar a este valor. Tenemos que apuntar a este valor.
Es decir, entonces en la fórmula ya no va B29, sino debe ir este valor. Lo mismo acá. Este valor. Vamos a ver, como ya estaba enlazado, automáticamente vamos a ver cómo se mueve en nuestro dashboard. Tomen en cuenta que estamos con un valor de 2.02, no prácticamente 2. Entonces, este es 1, este es 2. Vemos que sí nos está apuntando de manera correcta. Listo. Hasta ahí tendríamos la parte, llamemos, operativa. A partir de aquí ya empezamos a darle la parte de presentación. Hasta que ya aparezca, obviamente, o esté terminado nuestro medidor. Bueno, vamos a ir añadiendo, vamos a ir eliminando ciertas cosas a la gráfica. Entonces, primero, este eje no lo quiero, lo elimino. Lo mismo el eje horizontal. Estas líneas guías, ¿no? Esa cuadrícula, lo podríamos dejar o no, lo voy a quitar. Voy a quitar las líneas guía. Hay precaución hacia dónde apunten para poder eliminar. Entonces, estoy eliminando todas las líneas guías, ¿no? Y nos quedaría nuestro gráfico de esa manera. Ahora voy a trabajar con la línea. Voy a darle la apariencia de flecha. Apuntamos a la línea. Desde acá, desde el menú, líneas, obviamente, le pongo otro color. Vamos a trabajarlo negro. Voy a hacer un poco más ancha. ¿Y dónde le damos la apariencia totalmente de flecha? Es acá, ¿no? Tipo inicial de flecha. Voy a escoger este valor redondo en el tipo inicial. Y en el tipo final, obviamente, en punta, ¿no? Entonces, en punta. Ahí, como vemos, ya tenemos la apariencia de flecha, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos nuestra flechita. El siguiente paso va a ser poner los datos, ¿no? Siempre les he dicho, en los gráficos debe tener valores, porque nos tiene que explicar algo. Ya. Los valores lo manejamos en términos de ¿qué? En términos de etiquetas. Ya. Si yo pongo la etiqueta, como vemos ahí, nos pone 25, 25, 25, 100%. Ya. Quiero establecer o hacerlo un poquito más rápido, ¿no? Entonces voy a trabajar aquí 1, 2, 3, 4. Ya, ¿para qué hago esta lista? Ya vamos a ver dónde la utilizamos. Bueno, voy a trabajar con el criterio de etiquetas, ¿no? Etiqueta de datos. Y voy a esta opción, más opciones. Y dentro de más opciones, vengo acá, opciones de etiqueta. Acá en opciones de etiqueta, lo que voy a quitar es, aquí nos dice mostrar líneas guías. ¿A qué se refiere con eso de líneas guías? Ya. Esto yo lo puedo mover, ¿no? Entonces puedo mover esta etiqueta. Y cuando la muevo, veo que me aparece una línea, ¿no? Ya, entonces, si yo quito mostrar líneas guías, esa línea desaparece. Es simplemente eso. Ya. Quiero que en estas etiquetas me cargue los valores que he puesto en esta serie. Entonces, eso lo manejamos de esta manera. Acá tengo valor de las celdas, ¿no? Entonces le doy un clic aquí en valor de las celdas. Me aparece esta ventanita, seleccionar rango de etiqueta de datos. Entonces aquí selecciono estos valores. Acepto. Y acá le quito ahora el valor.
Y me queda, como vemos, ya solo los números en términos que hemos definido, ¿no? Entonces, y aquí voy ya trabajando ya de manera manual. Entonces, este es 1, esto le voy colocando. Ya, este va a ser 1. Entonces, esto ya les voy colocando en la posición adecuada. En otras palabras, estoy numerando la escala, ¿no? La escala que habíamos definido. A estos valores ya les podríamos ir dando, bueno, me falta un valor más. Voy a tomar en cuenta ahora este punto 0, ¿no? El punto de acá. Estoy apuntando solo a esta partecita de acá, ¿no? Y asimismo manejo etiqueta. Me aparece el 0. Esta etiqueta la pongo por acá. Igual le doy formato, ¿no? Le quito mostrar línea guía. Listo. Ya. Ahora sí, a todas las etiquetas les puedo dar ya formato, ¿no? Entonces ya podemos ir de pronto dándole una mejor presentación, puedo cambiarles de color, bueno, cualquier situación, ya les vamos manejando ese criterio. Recuerden que nosotros definimos una escala hasta 4, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos ya numerando nuestro valor. Ya tengo más o menos de esta manera mi gráfica. El resto, como les decía, sigue siendo ya cuestiones de personalización, ¿no? Puedo seguir cambiándole colores, toda esa situación. Es decir, ya ahí manejo la parte del diseño. Ya. A esto también lo puedo poner un relleno, podemos manejar colores. Wow. Ya eso es cuestión, en cambio, de la parte del diseño, ¿no? La parte funcional ya está hecha. Ya. Obviamente tengo que identificar, ¿no? Aquí yo tengo hecho el medidor, pero no sé a qué pertenece, todo eso. Bueno, entonces voy a trabajar con un cuadro de texto. Puedo agregar un cuadro de texto, ¿no? Podemos agregar desde acá un cuadro de texto. Este sería prueba ácida. Igual hay que darle las cuestiones del diseño. Podemos ir cambiando el tipo de letra, toda esa situación. Que también es muy importante acá en los dashboards, la parte de la presentación. Y a esto lo manejamos también transparente, ¿no? Es decir, sin relleno y ya lo tendría de esa manera. ¿Qué también es importante? ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta el valor del indicador, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo este valor de 2.82. Eso también sería importante. Para manejar ese criterio, vamos a trabajar con una forma, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con una forma. Voy a escoger esta de rectángulo con los bordes redondeados. Y simplemente lo que hacemos es cargar el valor en la forma. Esto ya vimos en la clase anterior. Estoy apuntando al rectángulo. Y ahí lo que hacemos, entonces, igual, ¿de dónde cargo los datos? De acá, ¿no? Este valor. Listo, entonces ya tengo aquí el valor, el mismo criterio, le vamos aplicando ya cuestiones de diseño, toda esa situación, lo vamos mejorando. Bueno,
Y tendríamos básicamente ya terminado nuestro medidor. De ahí sí ya viene la parte de personalización, ¿no? De pronto voy a aplicarle un efecto a esta parte. Voy a manejar formato 3D. Y este efecto de bisel superior es el que le hace ver como, justamente como sobresalido, en alto relieve, ¿no? Ese le da una apariencia un poco más agradable. Listo. Podemos igual, como que está ahí el contorno de la forma, voy a manejar sin contorno. Y tendríamos de esa manera. El resto ya es cuestiones de diseño, ¿no? Ya personalización, todo eso. ¿Cómo funciona esto? Desde acá, ¿no es cierto? En base a estos datos, obviamente se tiene que ir moviendo todo, digamos así. Entonces, simplemente para ir viendo, ¿no? Voy a poner otros datos, voy a borrar esto y voy a borrar esto. Bueno, vemos que se mueven, ¿no? Las agujas, obviamente de ambos, porque los dos están relacionados. Entonces, en este caso, la razón circulante bajó a 1.36, la prueba ácida también está en 1.36. ¿Qué nos falta acá? Nos estamos olvidando de algo, la parte de los colores, ¿no? Es muy importante también la parte de los colores. Bueno, aquí voy a volver como estaba antes. El valor, bueno, después le pongo cualquier otro valor. Ya. Acá les mencionaba, es importante la parte de los colores, ¿no? Entonces, en la prueba ácida, si tengo un valor menor a 1, es decir, en esta escala, estaría justamente en una escala no recomendable, ¿no? Por eso, ahí sería rojo. De 1 a 2 ya es un valor recomendable. Aquí podemos trabajar con una escala de verdes, ¿no? Entonces, aquí un verde no muy asentado. Este otro término va a ir un verde más asentado. Es decir, ahí vamos trabajando con la escala de colores de verdes. Y el otro le ponemos un verde ya más oscuro. Listo. Entonces, como van apuntando, obviamente vamos determinando en qué escala estamos. Bueno, aquí voy a poner un valor, no recuerdo cómo estaban. Acá también. Listo. Eso entonces, como vemos, ya tenemos el criterio, ¿no? En este caso, estoy midiendo la razón circulante, viendo el gráfico, sé que estoy en una parte buena, 2.74. Prueba ácida también 1.96, es bueno, estoy dentro del área buena. Entonces, desde ahí ya podemos ir determinando y tomando ciertas acciones, ¿no? Podemos ya ir determinando que estos son buenos indicadores. Esto también puedo ir acompañado de algún icono que me indique también si está bien, si está mal. Bueno, o sea, ya se puede hacer muchas cosas en cuanto a la parte de la presentación. Listo, entonces. Eso sería el criterio para ir armando justamente estos gráficos de medidor o gráficos de velocímetro. Antes de salir de aquí, aquí yo tengo otra razón financiera, ¿no? Nos dice el índice de endeudamiento. Y ya tengo aquí la fórmula, total pasivos versus dividido para el total de activos. Entonces, en este caso, el índice de endeudamiento es este valor. Ya. Acá el índice, el promedio, mejor dicho, nos dice es del 33%. Este es el valor para comparar. ¿Cómo manejamos la interpretación en este caso? Recuerden que es endeudamiento. El endeudamiento es negativo a la empresa, ¿no? Ya. La interpretación sería, si este valor está por encima del 33%, de cierta manera es un valor no muy bueno. Lo ideal sería que esté por debajo del 33%.
Recuerden que son deudas, ¿no? Mientras menos deudas tenga la empresa, va a ser mejor. Entonces, aquí la interpretación, en este caso, 25.82, nos dice es aceptable, ¿no? Ya que está bajo del promedio. Pero si aquí tendríamos, por decir algo, un 50%, un 60%, obviamente ese es un valor que está fuera del promedio. Ese es un valor alto para la parte de deudas, ¿no? Por lo tanto, es un problema para la empresa. Asimismo, entonces lo vamos a ir identificando. Esto va a quedar para ustedes. Ustedes van a ser el tercer medidor para esta razón financiera. Es decir, van a completar acá el tercer medidor, ¿no? Ustedes van a hacer en términos de la razón financiera del índice de endeudamiento. Aquí, este índice se maneja de 0 al 100, por lo tanto, aquí no vamos a manejar escala. El valor que nos sale, ese es el valor que ya se va a representar. Entonces, aquí no sería necesario trabajar con esto que hicimos acá, ¿no? Con esta situación. Aquí simplemente ya lo pueden aplicar en relación a este valor. Eso entonces va a quedar planteado para ustedes, ¿no? Como trabajo en clase. Voy a salir de aquí. Listo, entonces. Ese va a ser el trabajo para ustedes. La próxima clase ustedes ahí me comentan cómo les fue. Si siguen los pasos, obviamente lo van a hacer, ¿no? No hay nada difícil. De hecho, como esto queda grabado, obviamente van a poderlo revisar, ¿no? Y ahí van a poder de pronto ir viendo todo lo que se hizo. Ya. Eso entonces va a quedar planteado como trabajo en clase, ¿no? Ustedes van a hacer el tercer medidor en relación al índice de endeudamiento. Con eso practicamos y como les dije, ¿no? Cualquier situación, la próxima clase me indican si algo falló o tienen alguna duda, alguna inquietud. Una pregunta. Dígame. Disculpe que le interrumpa. En ese último ejercicio también definimos 1, 2, 3 y 4, los niveles. Sí, ya. Ahí ¿Hasta es 4 como, nomás o hasta 4? No, ahí de pronto es como ustedes lo quieran ver. De pronto una idea, esa parte secciónenla en 10 partes. Es decir, manejemos 10, 20, 30, 40, 50, 60. Pueden hacerlo así, eso ya quedaría de pronto a su criterio. Podría establecer, como decir, una escala de 10 en 10, ¿no? Eso significa que debería manejar un listado en la parte inicial, 10%, 10%, 10 veces y abajo el 100%. Pueden hacerlo así. O pueden trabajarlo en 4 partes, en 5 partes. Bueno, ya es cuestión de cómo lo vayan a representar. En todo caso, traten de manejarlo en 10 para que vean también, porque hay muchos gráficos que se manejan en esas escalas, en 10. Entonces, traten de hacerlo eso en 10. Listo, no sé, ¿alguna otra pregunta? Ya. Listo, ¿no? Esto queda para que ustedes lo practiquen. Cualquier situación me lo dice en la siguiente clase. Profesor. Dígame. Profesor, una consulta. En cuanto al deber final, o sea, se hace Ya. una tabla y de esa tabla se hace con ciertos gráficos. Sí, o sea, de cierta manera, yo creo que con la próxima clase donde vamos a trabajar los datos, ahí sí ya quedaría totalmente claro cómo ustedes ya deberían trabajar. Entonces, esperemos hasta la próxima clase en donde ya vamos a ver qué datos vamos a utilizar. Y una vez que ya tienen toda esa idea, ustedes ya empezarían a trabajar con su propio trabajo. La idea es justamente ver, eso es lo que nos falta, ver la parte del tratamiento de los datos. Entonces, en base a qué datos vamos a ir haciendo nuestros gráficos, nuestros medidores. En la próxima clase, entonces, ahí ya prácticamente ya les diría fecha para entrega, todo eso. Porque ahí ya quedaría totalmente claro
cómo se va a trabajar en esta parte. ¿Sí? Bueno, no sé, de pronto alguna otra inquietud. Ya, en todo caso, estamos repasando, ¿no? Esto es un ejercicio para que ustedes lo repasen. De cierta manera, todo esto son guías. Si ustedes quieren adicionar algo más y de pronto le dan alguna cuestión adicional de presentación, o sea, ustedes ya pueden ir definiendo eso, ¿no? O sea, no necesariamente quiero que lo hagan idéntico a lo que tenemos. O sea, ustedes pueden ya también manejar su criterio personal. Pueden ir ya aplicando alguna otra cuestión en cuanto a la presentación. Bueno, ya eso es justamente ya personal. Pero en sí la parte operativa, eso sí tienen que seguir los pasos, ¿no? Hasta llegar a que se mueva la flechita. Y de ahí ustedes ya pueden ir personalizando colores, toda esa situación. Bueno. Listo, no sé, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Nada. Listo, bueno, entonces vamos a quedar hasta ahí, ¿no? Háganlo, intenten hacerlo y me cuentan cómo les fue la siguiente clase. Listo, entonces. Les agradezco la atención y nos vemos la siguiente clase, ¿no? Cuídense, pasen bien. Gracias. Gracias, José. ingeniero. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego.